Buenos días, bienvenidos a la jornada de asistencia humanitaria y sector privado que estamos realizando desde la Agencia ProCórdoba en su sexta edición y que de un formato virtual en su segunda edición. Bienvenidos a este panel del día de hoy que hemos denominado Continuidad de negocios y gestión de riesgos, aprendizajes en materia de sustentabilidad, COVID y sector privado. El eje principal aquí en este programa es poner en el centro a las empresas y ver, diremos también, cómo hay que tener en cuenta dentro de esta temática general de la gestión de riesgo, otro tipo de conceptos o nodos conceptuales como derechos humanos, sostenibilidad, sustentabilidad, gestión de riesgos. Para ello tenemos un excelente panel con expositores: Flavio Fuertes, quien es coordinador de la Red Argentina del Pacto Global; Mariana Aguali, oficial de Derechos Humanos y Empresas del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Aprovechamos también de mencionar y agradecer a Naciones Unidas con sus distintas agencias y programas que, como todos los años y como todas las jornadas, siempre han estado presentes y también en una forma particular en estas sextas jornadas. También vamos a contar como orador a Nicolás Learte Begrup, consultor y docente de posgrado de universidades de aquí de Córdoba, la Universidad Blas Pascal y la Universidad Nacional de Córdoba, y Roberto Rosotto, nuestro gerente general de la Agencia ProCórdoba. Como mencionó Sofía, las presentaciones las vamos a realizar todas de una forma, diremos, continuada. Ustedes pueden ir volcando en el chat las preguntas o consultas que quieran realizarles a nuestros expositores, y al finalizar vamos a realizar una ronda de preguntas y respuestas para dar también esa dinámica al panel. Así que bueno, sin más y como para ir aprovechando también el tiempo y agradeciendo la presencia de ustedes que se unen no únicamente de Córdoba, sino que sabemos que también diríamos de otras provincias, damos el inicio con Flavio Fuertes de Pacto Global. Flavio, la palabra es tuya. Gracias, Viviana. Agradezco a la Agencia ProCórdoba por organizar estos encuentros todos los años, que siempre nos permiten hacer un alto en la gestión de las organizaciones y pensar justamente en este tema como un tema que es absolutamente necesario, ¿no?, en todas las organizaciones. Y aprovecho para saludar a mis colegas Mariana y Nicolás, que están acá acompañándome y a Roberto acompañándome en la presentación del día de hoy. Voy a compartir una presentación que después se la puedo dar a los organizadores para que la puedan compartir con ustedes. En ocasión del COVID, de la pandemia provocada por el COVID-19, desde Pacto Global Argentina realizamos dos trabajos, uno en el año 2020 y otro en el año 2021, que son los documentos que ustedes van a encontrar ahí, que están disponibles ya en nuestra página web, relacionados justamente con, por un lado, cuál era la respuesta que las empresas argentinas estaban dando ante el impacto de la cuarentena general que había establecido el Poder Ejecutivo Nacional como primera medida de respuesta a nivel sanitario. Y en segundo lugar, este año decidimos realizar otro estudio consultándole al sector privado acerca de, bueno, qué se aprendió a lo largo de ya más de un año de haber gestionado las organizaciones en una nueva normalidad en relación a la importancia de la sustentabilidad. Y este es un poco entonces los dos documentos de los cuales vamos a hacer alguna referencia hoy que quisiéramos compartir con ustedes. El primero es que a pesar de que algunos consideraban de que era un cisne negro, y que para todos aquellos que trabajan en gestión de riesgos claramente no lo vieron así, y muchos identificaron que en realidad la pandemia provocada por el COVID-19 podía catalogarse mucho más como un rinoceronte gris, más que como un cisne negro. Lo cierto es que prácticamente a todas las organizaciones nos tomó por sorpresa la rapidez con la cual el COVID se expandió a lo largo y a lo ancho del mundo, y la única acción más o menos coordinada a nivel internacional que se logró por parte de los estados era la imposición de la cuarentena, como una medida para paliar, para que los estados ganaran tiempo y pudieran reaccionar frente a la crisis que estaba generando a nivel, primero de todo, sanitaria. Lo cierto es que en el caso del Poder Ejecutivo Nacional se decreta un cese
de actividades empresariales y comerciales, excepto para algunos sectores de actividad que se habían declarado como esenciales para continuar con nuestra vida. Entonces, durante el año pasado, en ocasión de la cuarentena, entre abril y mayo del año pasado, nosotros decidimos hacer una primera encuesta, una encuesta autoadministrada, una encuesta abierta a todas las organizaciones empresariales y no empresariales, donde queríamos relevar el impacto que el COVID-19 podía estar teniendo en las operaciones de las organizaciones, con nuestro foco particular en el sector empresarial. Y en concreto, lo que le preguntamos a las organizaciones era tratar de conocer las acciones que estaban tomando, que podían incluir desde la suspensión total o parcial de sus actividades, incluso saber si el decreto no los alcanzaba, las organizaciones si estaban acoplándose de alguna medida a esa decisión de frenar las actividades, la implementación del teletrabajo, que fue como una respuesta rápida de reorganización de modalidad laboral, la conversión de los modelos de negocios, porque muchas empresas encontraron oportunidades también empresariales en este sentido, frente a la crisis, y también qué acciones de sensibilización o de otro tipo estaban haciendo con sus principales grupos de interés. Y finalmente nos interesaba saber si las personas que tienen que tomar decisiones a nivel del gobierno corporativo consideraban de que estaban bien informadas o si sabían dónde ir a buscar información fidedigna que los pudiese orientar en su proceso de toma de decisiones en nuestro país. Así que esto fue la foto que les vamos a compartir ahora, es la foto del año 2020 en el sector empresarial. Lo primero que podemos decir es que prácticamente toda la sociedad argentina, sin distinción en el mundo de las organizaciones, se acopló a esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Esta encuesta la respondieron aproximadamente unas 300 organizaciones, como digo, a lo largo y a lo ancho del país, no importaba el tamaño de la organización, después le vamos a contar el tamaño de las organizaciones que respondieron, no importaba si estaban adheridas o no al Pacto Global de Naciones Unidas, el 100% de las organizaciones manifestó que estaba tomando medidas en respuesta al coronavirus del COVID-19. Lo cual señala en primer lugar, digamos, una vocación de todas las organizaciones de tratar de resolver un problema para el cual aparentemente no había, volvamos a recordar, abril, mayo del año pasado, no había ni siquiera, digamos, una solución enfrente, digamos. Todavía estaban los estudios de vacunas, y todos en aquel momento pensábamos que las vacunas llegarían en dos o 3 años, con lo cual, digamos, tomar medidas era importante. Cuando se le preguntó si la organización estaba alcanzada por ese decreto que había firmado el Poder Ejecutivo Nacional, ahí vemos de que algunas sí lo estaban, aproximadamente la mitad de las organizaciones que respondieron estaban alcanzadas por el decreto, que tenían que suspender sus actividades, y prácticamente casi el otro porcentaje, casi igual, un poquito menos, no estaban alcanzados por el decreto, con lo cual no estaban en principio obligados a frenar sus actividades. Ahora, dicho esto, si bueno, todos estamos tomando alguna medida como respuesta frente al COVID-19, empezamos a preguntar, bueno, cuáles eran las medidas que se estaban tomando. Casi podríamos decir que el 9 de cada 10 organizaciones se volcaron al teletrabajo como modalidad. Aquellos que tenían que continuar con sus actividades cotidianas se volcaron hacia el teletrabajo, y esto abrió, sin lugar a dudas, una agenda importante de desafíos para las organizaciones. En primer lugar, volcarse, digamos, hacia el mundo digital y tecnológico de una manera mucho más decidida que lo que se había hecho en los últimos 5 o 10 años. En segundo lugar, 8 de cada 10 organizaciones manifestaron de que estaban tomando acciones de sensibilización y de información a sus colaboradores sobre cómo actuar frente a la pandemia. Recordarán también en aquel momento los mensajes de cuidado, de limpieza de manos, de limpieza de superficies, de higiene, etcétera, etcétera, eran como muy importantes. En tercer lugar, aparece, digamos, el 60% de las organizaciones habían manifestado que suspendían parcial o totalmente sus actividades. Y luego, en menor medida, empezó a aparecer en un 40% la detección y alerta de colaboradores expuestos al COVID-19, es decir, a medida que nos vamos acercando más duro
a la probabilidad de que el virus estuviese cerca de nosotros, bueno, cuán preparadas estaban las organizaciones, tal vez un poco menos, ¿no? Es decir, tomaban algunas acciones, pero otras eran un poquito menos. Y lo mismo con la adquisición de materiales, apenas el 32% de las compañías decidieron volcar recursos para comprar materiales que podían ser para ser distribuidos entre el personal. Eso apareció mucho más tarde, no apareció en abril-mayo, apareció probablemente unos 4 o 5 meses más tarde del momento de cuando hicimos nosotros la encuesta, y eso también uno lo fue viendo, de que muchas organizaciones nos mandaron, ¿no? Muchos empleadores nos mandaron productos a nuestros hogares para empezar a cuidarnos. Un termómetro infrarrojo, más alcohol en gel, la compra de barbijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, más o menos 3 de cada 10 organizaciones decidieron alternar la presencia de colaboradores en el lugar de trabajo como otra manera de protección frente a la salud. Ahora, la pregunta era, bueno, las personas que tienen que tomar decisiones en las organizaciones frente a un fenómeno, frente a un problema que es complejo, sobre el cual no tenemos respuestas, la pregunta es, ¿y usted considera que tiene la información suficiente frente a la pandemia para poder responder? 9 de cada 10 nos dijeron que sí. Lo cual parecería ser, digamos, que estábamos en presencia, por lo menos, de gente que estaba bien informada para tomar decisiones. Y cuando se le preguntaba, bueno, si tiene que buscar información adicional frente a la pandemia, donde lo hicieron, aparecían ahí unos datos interesantes, porque en primer lugar, las respuestas señalaban al sitio web del Ministerio de Salud de la Nación, luego mencionaban el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, y muy por detrás de eso, los medios de comunicación. No vamos a dar ningún juicio de valor sobre por qué se ubican tan abajo los medios de comunicación, pero la encuesta nos revelaba que interesante que las personas consideraban que tenían información para tomar decisiones y que si necesitaban información adicional iban a consultar a las fuentes oficiales que se recomendaban, ¿no? Dado que estábamos en un contexto de mucha viralización de noticias falsas, no nos olvidemos también de que, y aún hoy todavía sigue un movimiento, ¿no?, que cuestiona a la ciencia. Nos parece que entonces que estas personas que tienen que tomar decisiones busquen información en los sitios web oficiales es también un dato, o era un dato bastante alentador. Uno podría tratar de preguntarse, bueno, ¿hay alguna diferencia acerca de a quién le preocupaba más, si a los hombres o a las mujeres, esta problemática? Más o menos ahí no había diferencia, tanto hombres como mujeres estaban preocupados por igual acerca de esta situación, y la respuesta a esta primera encuesta que nosotros hicimos fue respondida por lo que podríamos decir personas que tienen poder de decisión en sus organizaciones. O eran gerentes, o eran jefes de departamentos, o respondían directamente a lo que llamaríamos en nivel de posiciones C-suite, a nivel corporativo, directores corporativos o vicepresidentes corporativos, y un 23% se definían como otros tipos de personas que probablemente no tenían personas a cargo. Estos fue entonces los primeros resultados, y para nosotros era importante tratar de empezar a identificar si la sostenibilidad era un elemento importante a la hora de pensar las respuestas que podían estar dando estas organizaciones. El Pacto Global de Naciones Unidas, lanzado en el año 2000, se ha convertido en la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. Ha sido lanzada en el Foro Económico de Davos por Kofi Annan, que fue ya secretario general hace una buena cantidad de años, y en donde lo que se busca es que las organizaciones puedan ayudar a abrazar esta idea del desarrollo sostenible por medio de la implementación a nivel de la estrategia corporativa, a nivel de la cultura de la organización, principios vinculados con los derechos humanos, de lo cual seguramente Mariana va a hablar mucho más, principios vinculados con los estándares laborales que vienen de la Organización Internacional del Trabajo, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Es un movimiento a favor del desarrollo sostenible que es liderado por empresas. 44 empresas respondieron en el año 2000 al llamado del entonces secretario general de Naciones Unidas. Hacia el año 2019 estábamos en presencia de más de 10.400 compañías en todo el mundo, 226 en el caso de la Argentina, que representan aproximadamente en su conjunto más de 75 millones de personas
que trabajan en el mundo laboral y representan aproximadamente el 54% de las compañías que están listadas en el Financial Times. Es decir, es realmente un movimiento importante que se está estructurando a lo largo y a lo ancho del país, en países en vías de desarrollo, pero también en países que uno podría catalogar como desarrollados. Por eso ustedes ven ahí algunos globitos con números que marcan, por ejemplo, en Noruega hay 128 compañías adheridas al Pacto Global, o Dinamarca 372, no muy lejos de los números que podemos ver en Argentina, 226 o 565 en el caso de Brasil, o 428 en el caso de México. Es decir, que Naciones Unidas está invitando al sector privado a que de alguna manera sea parte de la solución a los problemas derivados de un desarrollo no sostenible, y aún con mucho más fuerza lo hacemos a partir del año 2015. En nuestro país, el Pacto Global en Argentina está conformada por 800 organizaciones que alguna vez firmaron el compromiso con el Pacto Global de Naciones Unidas. La diferencia entre 800 y 200 tiene que en 800 tenemos a todas las organizaciones, empresariales y no empresariales, pero también aquellas organizaciones que suscribieron los principios del pacto, pero que luego fueron deslistadas en algún momento de la iniciativa. Por eso estamos con 226, son únicamente las empresas que se mantienen, después de haber firmado el compromiso con el Pacto Global, activamente implementando los principios a través de la presentación de un reporte que se tiene que hacer a nivel anual. Sin embargo, como vemos en la composición de la red del Pacto Global, encontramos que casi el 70% son empresas, pero también una participación importante de organizaciones no gubernamentales, con el 15%, cámaras y gremiales empresariales en un 8%, y luego hay sector público en mucha menor medida y otros grupos de interés, incluyendo algunos sindicatos. Como vemos, la penetración de esta idea de abrazar principios que orienten la gestión de las empresas, como son los principios del Pacto Global, está a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero muy concentrado, diríamos, en los grandes centros urbanos de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Es de ahí de donde vienen la mayor cantidad de empresas que adhieren públicamente a los principios del Pacto Global. Entonces, si la sostenibilidad es un elemento que nosotros en Naciones Unidas consideramos importante como mecanismo de gestión de las organizaciones, queríamos empezar a ver si la utilización de entonces del enfoque de los 10 principios del Pacto Global preparaba mejor a las organizaciones en la respuesta frente al COVID. Entonces, frente a cada una de las acciones que estaban tomando las organizaciones, podíamos empezar a discriminar la respuesta entre organizaciones que estaban adheridas al Pacto Global versus organizaciones que no estaban adheridas. Y en algunos casos vemos diferencias notables. Por ejemplo, en el caso de la suspensión total o parcial de actividades, vemos que si una organización no era firmante, la respuesta llegaba casi al 60%, mientras que si una organización era firmante, solamente era el 39%. Esto no es un dato menor, es decir, frenar preventivamente, cesar las actividades en la cadena de valor, no era una respuesta adecuada a la pandemia y a la crisis provocada por la pandemia. Tener una sensibilidad en ese sentido era un elemento importante, porque si uno no estaba obligado por el decreto a suspender actividades y al mismo tiempo no había una exposición al riesgo, el frene de actividades puede implicar fundamentalmente una mayor situación dificultosa para las empresas pequeñas que son parte de la cadena de valor de otras empresas. Y esto puede provocar entonces mayores vulnerabilidades como pérdida de empleo, pérdida de ingresos, y entonces una situación más difícil para hacer frente a la pandemia. De hecho, lo que quedó demostrado fundamentalmente es que todas aquellas personas que formaban parte de organizaciones estaban mejor protegidas frente al COVID. De ahí, digamos, este tema de la necesidad de que las personas puedan ir a lugares, porque en estos lugares donde existían protocolos, entonces te medían la temperatura, había una limpieza permanente de la superficie, se obligaba a la utilización del barbijo, de alguna manera no era la respuesta que se tenía que dar, mientras que si una persona estaba en la calle o en otros lugares estaba más expuesta al virus. Otro dato interesante, fíjense las acciones de sensibilización y de información. La respuesta de vuelta, los firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas alcanzan el 92% contra el 68%. Lo mismo con la adquisición de materiales, casi que dobla el porcentaje en aquellas empresas que son signatarias del Pacto Global de Naciones Unidas.
Entonces tenemos una primera hipótesis, podríamos decir, y es que las empresas que adoptan la sostenibilidad como forma de gestionar sus negocios estaban mejor preparadas para enfrentar la pandemia. Es decir, paralizan menos actividades en su cadena de valor, informan más a sus grupos de interés y cuentan con protocolos de actuación para garantizar la continuidad de sus negocios. Esta fue, digamos, la primera hipótesis con la que cerramos el año 2020. En el año 2021 quisimos empezar a relevar un poco más acerca de qué habían aprendido, perdón que ahí está mal, la actualización no lo actualicé, el objetivo del informe del 2021, que hoy ustedes van a encontrar en los medios de comunicación en nuestra página web, lo que buscaba fundamentalmente era relevar qué aprendizajes habían las organizaciones adquirido luego de un año de gestionar las organizaciones, sus organizaciones en tiempos de cierta normalidad. Ahí está. Entonces el objetivo era relevar los aprendizajes del sector empresarial en torno a la importancia de gestionar los riesgos no financieros. ¿Por qué hablamos de la importancia de gestionar los riesgos no financieros? Porque hay hace ya 4 años una advertencia que los líderes de las organizaciones empresariales cuando se reúnen en el Foro Económico de Davos nos vienen diciendo, y es que hay la mayor cantidad de riesgos que pueden poner en crisis la continuidad de los negocios no son riesgos financieros, son los riesgos no financieros. Y en particular, en la última encuesta del Foro Económico Mundial, el principal riesgo que genera incertidumbre para el mundo laboral tiene que ver con la infección, con enfermedades infectocontagiosas. Entonces, es importante que las organizaciones empiecen a darse cuenta que hoy los principales problemas están derivados con los temas de cambio climático, con los temas sanitarios, con los temas de la falla a la adaptación al cambio climático, con la ocurrencia de eventos ambientales, etcétera, etcétera. Y en concreto, pretendíamos conocer con este informe, ya no es solo una encuesta, la capacidad de resiliencia del sector empresarial a partir de cómo es el proceso de toma de decisiones y también el despliegue de las acciones hacia sus grupos de interés luego de un año de vivir en pandemia. Y entonces lo hemos documentado en este informe, donde sostenemos de que la sustentabilidad es un eje clave para gestionar los negocios. La primera pregunta que hicimos era qué grado de importancia le daban a los riesgos no financieros antes del COVID y después del COVID, ¿no? Y el 61% de las empresas que respondieron dicen de hoy que hoy le dan más importancia, asignan más importancia a la gestión de los riesgos no financieros después del COVID-19. Este es un dato importante. Es decir, muchas organizaciones ya entonces empiezan a darse cuenta de que todas estas cosas que hablábamos, de cambio climático y de este tipo de riesgos no financieros que podían en algún momento ponernos en crisis, ponernos de rodillas, iba a ocurrir, pero siempre lo veíamos como eventos lejanos, ¿no? Los incendios de Australia, los incendios de California, las inundaciones en China, 55 grados de temperatura en las rutas en Kuwait o en Dubái y teniendo que tirar agua para que no se derritan los asfaltos. Bueno, el derretimiento de los hielos, siempre lo veíamos como efectos muy lejanos y que nunca nos iba a pasar. Bueno, nos pasó y hoy por lo menos tenemos una primera respuesta de que el 61% de las organizaciones le asignan una mayor importancia a la gestión de los riesgos no financieros. Ahora bien, ¿qué es lo que están haciendo hoy las empresas después de un año de gestión durante la pandemia? Bueno, la principal respuesta tiene que ver claramente con el teletrabajo. Todo el mundo prácticamente sigue volcándose hacia allí. En menor medida, la adquisición y distribución de materiales para los colaboradores y los familiares. El 50% de las organizaciones pudo desarrollar un protocolo interno de detección y alerta temprana de colaboradores expuestos al COVID-19, y luego vamos bajando entonces en respuesta. Sigue habiendo todavía, digamos, un grupo, y esto es un dato que preocupa, un 23% de las organizaciones que respondieron dicen todavía que tienen suspendida parcial o totalmente las actividades, con lo cual, dentro de esta nueva normalidad, nosotros tenemos que ser conscientes que casi un cuarto de las organizaciones que respondieron, y en este caso estamos hablando de 570 organizaciones de todo el país, todavía tienen suspendida total o parcialmente las actividades. Con lo cual, la recuperación post-pandemia de la cual se está hablando, hay ciertos sectores de la economía argentina que no la estarían viviendo.
¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que manifestaron las empresas adquirieron durante la pandemia? En el 83% de los casos es, bueno, los nuevos modelos de organización del teletrabajo. El teletrabajo, este trabajo semipresencial, los grupos burbuja que hay que ir armando y rotando, es uno de los nuevos aprendizajes, y esto obliga entonces a las empresas a adquirir nuevas formas de comunicación, nuevas formas de vínculo entre la dirección y los colaboradores, etc. Un tema que apareció muy claramente en los equipos de gestión de recursos humanos es la importancia de la salud mental de los colaboradores. Y ahí también la Organización Mundial de la Salud ha venido alertando, muchas empresas están ofreciendo hoy servicios de mentoría, servicios de coaching, servicios de well-being, o sesiones incluso de terapia, porque hay, y esto ha afectado mucho más incluso a las mujeres, que son jefas de hogar, porque además de llevar adelante sus actividades laborales, son jefas de familia, y entonces, bueno, la salud mental de los trabajadores, y en particular de las mujeres trabajadoras, se ha visto muy afectada durante la pandemia. Esto obliga entonces a tener unos nuevos métodos de liderazgo, mucho más empáticos, mucho más cercanos, mucho más flexibles a la hora de la asignación de resultados y la búsqueda de objetivos en las organizaciones, y solamente un 23% de las compañías pudo hacer modificaciones en los productos o en los servicios que ofrecían a sus clientes. Aquí de vuelta empezamos a tratar de diferenciar, y acá se ve, digamos, las respuestas por tipo de organización, y acá nosotros clasificamos a las organizaciones empresariales en tres, digamos, en tres categorías, con menos de 50 empleados, entre 50 y 250, y más de 250. Y aquí lo que vemos es que a mayor tamaño de la organización, si la mayor cantidad de empleados que tiene la empresa, mayor es el despliegue de acciones de prevención y mitigación para gestionar la crisis sanitaria. Y aquí se ve entonces que la columna celeste claro es la que alcanza los porcentajes más altos y responde entonces a las organizaciones más grandes. Es decir, que esto es un desafío claramente para el mundo de las pymes. Ahora bien, es importante que estar informado, como nos decían las empresas, pero por lo general, todas aquellas organizaciones que trabajan en gestión de crisis saben de que lo importante es tener un comité de gestión de crisis. Y aquí empiezan a aparecer datos interesantes. El 46% de las organizaciones no cuentan aún con un comité para gestionar la crisis de la pandemia. El 39% manifestó que sí constituyó un comité, y solamente el 15% ya tenía un comité de crisis en funcionamiento, al menos lo tenía escrito en papel, luego tuvieron que ponerlo en la práctica. Con lo cual, de vuelta, el dato interesante es que casi la mitad de las empresas argentinas todavía no tiene conformado un comité de gestión de crisis. Aquí de vuelta, cuando discriminamos por tamaño de las empresas, aquí vemos de que quienes constituyeron un comité, en el 67% de las respuestas, corresponde a empresas que tienen más de 250 empleados. Es decir, que la formación de un comité de crisis es más probable a medida que aumenta el número de colaboradores de la compañía. Fíjense que la respuesta baja 52% en el caso de empresas medianas, y apenas el 20% en empresas que tienen menos de 50 empleados. No contamos con un comité, el 69% son microempresas, empresas que tienen menos de 50 empleados, luego el número baja al 31% entre empresas medianas, y solamente el 11% de lo que denominaremos empresas grandes, con más de 250 empleados, aún no tienen un comité de gestión de crisis. ¿Dónde se discute los temas de la gestión no financiera? A nivel estratégico. Casi 9 de cada 10 organizaciones dicen que esto se discute a nivel de directorio, a nivel de gerencia, o en ambos niveles, o en un nivel realmente estratégico. Y eso realmente es importante. Ahora bien, de vuelta, empresas que hayan abrazado el camino del desarrollo sostenible responden mejor a este tipo de cuestiones. Parecería ser que sí. Parecería ser que las empresas firmantes del Pacto Global tienen el doble de probabilidad de contar con un comité de crisis que aquellas que no son firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas. Y aquí de vuelta las respuestas se ven bastante claramente, ¿sí? Solamente el 11% de las empresas firmantes del Pacto Global no cuentan con un comité de gestión de crisis cuando son empresas grandes, y por el contrario, en el caso de empresas no firmantes, de empresas grandes, el número asciende al
al 54%. ¿Quiénes constituyeron un comité? El 63% de las empresas que lo hicieron eran firmantes del pacto, el 34% si no lo son. Entonces aquí tenemos una segunda hipótesis, y es que la gestión de riesgos no financieros es una deuda pendiente en muchas organizaciones. Y en ese sentido creemos de que a pesar de que son estos riesgos globales los que más ponen en crisis la continuidad de los negocios, como hablamos anteriormente, el cambio climático, etcétera, etcétera, todavía sigue siendo un tema pendiente. Este riesgo, el de no contar con instrumentos de gestión, está claro que afecta más a las pequeñas empresas que a las grandes compañías, con lo cual tenemos todo un desafío de acercarle desde las empresas grandes a empresas más pequeñas este tipo de instrumentos de gestión que puedan identificar más claramente qué es un riesgo no financiero. No es únicamente adaptarse al cambio climático, un riesgo no financiero también es un tema laboral, también es un tema de posible vulneración a derechos humanos, y en ese sentido seguramente Mariana y Nicolás pueden hablar mucho en ese sentido. Para cerrar, nuestros informes lo que dicen es que, bueno, las empresas pueden usar los 10 principios del Pacto Global como una inspiración para responder a la crisis actual de la compañía. Tener una gestión de crisis basada en valores universalmente aceptados entendemos que es una buena respuesta. Los estudios que presentamos tanto en 2020 como en 2021 nos demuestran de que las empresas más sostenibles tienen un enfoque de riesgos incorporado a su gestión de negocios, y en ese sentido se encuentran mejor preparadas para enfrentar las crisis, con lo cual me parece muy oportuno la organización de este panel donde vinculemos sostenibilidad, gestión de crisis y derechos humanos. Es importante, obviamente, que las empresas sigan adoptando medidas preventivas, pero es importante que presten especial atención a los más vulnerables. Cortar cadenas de suministro, suspender inversiones sociales estratégicas, dejar de vincularse con los más vulnerables no es la respuesta correcta, todo lo contrario, eso agrava mucho más la crisis social que hoy estamos viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel del mundo. Estos son los datos básicos de la encuesta. En el 2020 nos respondieron 241 organizaciones, en el 2021 572. En el año hay diferencias entre empresas y no empresas, pero entendemos que la encuesta es un dato importantísimo que hoy tenemos para aportar evidencia a conversaciones de esta naturaleza. Podrán encontrar los datos de las encuestas y el informe en nuestra página web, que ahí la pueden encontrar, y también en nuestras redes sociales, porque hoy justamente ya lo estamos publicando. Gracias, Vivi, y espero haber estado bien en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Flavio. La verdad de que excelente presentación, muy ilustrativa y a su vez también, como decías, aportando evidencia, ¿no? Porque mientras ibas diciendo, creo que todos pensamos que por ahí tiene que ir el tema, y a veces el qué, cómo, dónde, cuándo, y el aportar evidencia ya son herramientas que es de gran valor y de utilidad. Por eso pasamos directamente, iremos a la próxima presentación de Roberto Rosotto, gerente general de la agencia ProCórdoba, porque allí vamos a ver también, diríamos, me imagino, Roberto, cuando íbamos viendo lo de Flavio, íbamos asintiendo y comparando también con cosas que nos sucedió a nosotros como agencia ProCórdoba, y queríamos también compartir estas evidencias que teníamos, ¿no? Comentarles también a la gente, y gracias por todas las personas que se han ido sumando también, que se encuentra disponible allí el chat como para que ustedes puedan ir volcando las preguntas, ya sea en forma directa allí o a través de forma directa a los coordinadores, para que al finalizar todas las presentaciones podamos ir ya recabando y dando respuesta por parte de los oradores. Sabemos que ya han llegado, diríamos, algunas muy interesantes que al finalizar lo vamos a ir contestando. Roberto Rosotto, entonces, tu turno. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias, Vivi. Antes que nada, agradecerle a Flavio, a Nicolás y a Mariana. Tendría que haber empezado al revés, Mariana, Flavio y Nicolás, por estar aquí, por estar participando con nosotros. La verdad que es un placer. Muy interesante, Flavio, lo que nos contaste, y yo voy a tratar de hacer un poco un resumen de lo que hicimos nosotros como organización, para contar cómo encaramos este proceso de la pandemia en algo que sin duda coincido con lo que planteó Flavio, en que más allá de que uno podía tener alguna idea de que esto se podía llegar a complicar en algún momento, a todos nos agarró por sorpresa, ¿no? Los que estamos en temas de comercio exterior veníamos viendo cómo se venía
desarrollando el proceso de contagios que arrancó en China y después se fue extendiendo a Europa, y uno veía que había información que llamaba la atención y que se habían empezado a suspender ferias hacia principios del año 2020 y actividades. Sin embargo, a todos nos terminó agarrando casi por sorpresa y tuvimos que salir a tomar decisiones para poder paliar la situación casi de un día para el otro, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también un poco con la decisión que se tomó a nivel nacional de en un momento hacer un corte y decir, bueno, a partir de acá vamos a tener que plantearnos una estrategia distinta, que fue la decisión que se tomó allá por el 20 de marzo, ¿no? Y a partir de ahí a todos nos agarró tratando de organizarnos a ver cómo íbamos a seguir trabajando. Yo les voy a compartir una presentación que es muy breve y es muy simple, para ponernos en actividad y que entiendan qué es la organización en la que estamos. La Agencia ProCórdoba tiene como misión promover la oferta exportable de la provincia de Córdoba, acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización y fortalecer la cultura exportadora. Esos son los tres mandatos, digamos, principales que tenemos en nuestra misión, y todas nuestras acciones que hacemos y que desarrollamos en la diaria están orientadas a esa misión que tenemos como organización, con lo cual tuvimos que adaptar muchas de las decisiones a tratar de ver cómo seguíamos acompañando ese proceso en las empresas desde una organización que tuvo que reacomodarse, como todos, a la situación en la que nos encontrábamos. Teníamos por lo menos pensados, 4 ejes de trabajo antes de la pandemia, que era la promoción comercial, la asistencia técnica y comercial in company, es decir, trabajar con las empresas, en las empresas, el desarrollo de la inteligencia comercial y la medición de resultados e impacto. Si bien en líneas generales esos 4 ejes de trabajo no cambiaron o no los tuvimos que modificar sustancialmente o eliminar alguno de ellos, sí tuvimos que reacomodarnos y cambiar la estrategia en cómo íbamos a abordar esos 4 ejes de acciones y cómo implementábamos actividades para poder cumplir con eso que nos habíamos propuesto, ¿no? Nuestro objetivo como organización, obviamente, es trabajar tanto con las empresas que son exportadoras, con las empresas que tienen potencial exportador, como aquellas empresas que no exportan, y que lo que buscamos es que se interioricen y empiecen a trabajar en los temas de comercio exterior y en la comercialización de sus productos en el extranjero. Entonces, abarcamos el 100% de las empresas cordobesas que quieran trabajar con comercio exterior, en las distintas etapas que pueda estar una de las empresas, y en eso tuvimos también que abocarnos a tomar decisiones en las cuales le podamos brindar asistencia a todo ese universo de empresas. Y ahí empezamos a pensar o a desarrollar una nueva estrategia perdón, creo que me salí de la pantalla completa. Una nueva estrategia de desarrollo o de implementación de acciones que también, hay que decir la verdad, tenía sustento en algunas recomendaciones que se hicieron a través de organismos multilaterales, en nuestro caso la organización que es la referencia, la guía en materia de promoción de comercio exterior, es el International Trade Center. Y el International Trade Center sacó un documento por allá por el mes de mayo del año pasado, donde daba una serie de recomendaciones sobre qué abordar o cómo abordar el proceso de la pandemia para las organizaciones que hacen promoción de exportaciones. A partir de ese documento, que básicamente en lo que hacía hincapié era
en repensar las acciones que uno estaba desarrollando, priorizar aquellas que te podían tener mayor impacto sobre las empresas, pensar en el diseño de nuevas herramientas que pudieran, en virtud de la nueva situación que se daba, sobre todo con el inicio de una utilización mucho más importante de las tecnologías, implementar nuevas herramientas que pudieran ayudar a las empresas, repensar el ecosistema donde estábamos trabajando y cuáles eran los actores con los que nos teníamos que asociar, y finalmente tener en cuenta el tema de los recursos, ¿no? No solo los recursos necesarios económicos, financieros para la implementación de actividades, ahí teníamos todos un problema, porque los recursos el año pasado, por lo menos prácticamente a nivel público, se redistribuyeron hacia los sectores sociales y de salud, con lo cual en nuestro caso, por ejemplo, nos habíamos quedado sin presupuesto asignado, y tuvimos que manejarnos con los pocos recursos que nos iban habilitando a nivel provincial. Esto no es una queja, cuento simplemente lo que pasó y cómo nos tuvimos que ir acomodando. Y también el tema de los recursos económicos, perdón, de los recursos no económicos, de los recursos humanos básicamente, y cómo trabajábamos y cómo articulábamos las acciones del personal con el que contábamos. Y obviamente también tenía que ver con el pensar y repensarlo, cómo íbamos a trabajar a partir de entonces, digamos, y tener en cuenta y tomar en cuenta cómo iba a ser el desarrollo de la pandemia en los meses que seguían y en el año que seguía, que es el año que estamos transcurriendo en estos momentos, ¿no? Eso era un poco el panorama en el que nos situamos nosotros para trabajar. En base a estas recomendaciones que hacía ITC, nosotros como organización tomamos por lo menos 4 ejes, digamos, de trabajo donde centrarnos a la hora de encarar esta nueva situación que nos ponía la pandemia por delante. Por un lado, decidimos escuchar a las empresas, y hicimos una encuesta también, que la respondieron alrededor de unas 250 empresas cordobesas, donde le hacíamos una serie de preguntas, de ver cómo estaban encarando el proceso de la pandemia, si la situación de la pandemia le había generado dificultades importantes respecto, siempre hablando de comercio exterior, ¿no? Nosotros no nos metimos en los temas que eran más de índole de salud, sanitarios, de organización del trabajo, porque entendíamos que no era una responsabilidad directa de la organización, sino que queríamos tratar de entender cómo estaba funcionando el tema de organizarse para el comercio exterior, y a partir de ahí poder brindarle asistencia a las empresas, y cuáles eran las perspectivas de mercado que tenían, o cómo veían, cómo se veían afectados respecto a la pandemia en sus posibilidades de mercado, y a dónde consideraban que nosotros podíamos ayudar como organización para trabajar. En virtud de esa encuesta, algunos de los resultados fueron, primero, que hubo bastante disparidad respecto de los sectores, de cómo impactaba la pandemia en distintos sectores. Los sectores alimenticios, los sectores tecnológicos, no solo que no se veían afectados prácticamente, sino que además veían una demanda muy importante de sus productos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso contrastaba mucho con otros sectores. En Córdoba ustedes saben que el sector metalmecánico es un sector muy importante, donde empezaban así a verse dificultades en algunas áreas, incluso, porque las áreas de los sectores metalmecánicos vinculados al sector alimenticio, como podría ser el desarrollo de la maquinaria agrícola o equipamiento y máquinas envasadoras, equipos para la producción de alimentos, también habían visto aumentada la demanda de sus productos. Entonces, era muy dispar lo que se veía en cuanto a cómo impactaba la pandemia en algunos sectores. Por otro lado, lo que veíamos también es que a nivel internacional, si bien hubo muchos
problemas que se generaron básicamente por cuestiones logísticas, y al inicio de la pandemia, cuando se empezaron a cerrar la producción en muchos países y se tomaron decisiones de cuarentena en muchos países, eso implicó algunas cuestiones de toma de decisiones en el extranjero que dificultaban el ingreso de productos a los países. Acuérdense que en ese momento China, por ejemplo, había dicho que parte del contagio del ingreso del virus había venido por contenedores o por productos que estaban infectados dentro de contenedores, lo cual eso había generado que se tomaran algunas decisiones a nivel mundial que frenaban el ingreso de algunos productos, y eso era básicamente lo que dificultaba. Más allá de esas decisiones, en líneas generales las empresas que tenían contratos firmados en el extranjero o que tenían demanda, pudieron seguir comercializando, y por eso prácticamente no hubo una caída estrepitosa, digamos, en las exportaciones, por lo menos en el caso de Argentina, si bien a nivel mundial hay una caída en los datos de comercio. En virtud de esa encuesta con la que trabajamos con las empresas y que empezamos a entender por lo menos qué era lo que le estaba pasando en esa foto al sector empresario. Y también, por otro lado, lo que buscamos fue potenciar o trabajar la participación interna, digamos, y tratar de tomar ideas que iban surgiendo del propio personal de nuestra agencia, que teníamos la posibilidad de empezar a desarrollar algunas herramientas, y no solo herramientas para trabajar con las empresas, sino además en tomar en cuenta el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos en las organizaciones y que podemos aportar como dato para poder avanzar en estos casos de crisis, ¿no? Y ahí hicimos un informe técnico también, que se hizo entre dos áreas de la agencia, que es el área de inteligencia comercial y el área de promoción comercial, donde en paralelo a que hacíamos la encuesta, fuimos tratando de determinar aquellos sectores que a priori para nosotros iban a tener mayor capacidad de sortear más rápido los problemas que se derivaban del comercio internacional, y con lo cual tratar de priorizar aquellos sectores o por lo menos tratar de entender cuáles eran los sectores que podían tener mayor desarrollo en esta situación y aquellos que iban a tener mayores dificultades, para a unos y otros tratar de darle soluciones que no sean iguales. A los que se iban a ver favorecidos con la situación actual, potenciar el acceso a mercados y tratar de trabajar con ellos en la posibilidad de comercializar sus productos, y en aquellos sectores donde había dificultades, tratar de acompañarlos con ayuda que podía ser básicamente técnica, porque financiera hasta casi finales de año no teníamos disponibilidad financiera, pero que básicamente lo que buscábamos era tratar de acompañarlos en ese proceso y de reordenarlos y acompañarlos en el proceso de reorientación de sus actividades de comercio exterior. En ese sentido también lo que tomamos como decisión obviamente fue fortalecer las acciones técnicas como organización y trabajar fundamentalmente en hacer un acompañamiento que estaba basado en la asistencia técnica. Y eso, por un lado, también tiene que ver con las circunstancias en las que estábamos. Teníamos que movernos en la virtualidad, y eso generaba muchas dificultades para trabajar con las empresas. Teníamos a disposición capacidades en el personal con muchas habilidades para hacer asistencia técnica y poder ponerla a disposición de las empresas. Entonces era nuestra fortaleza, y entendimos que era también parte de las necesidades que iban a tener las empresas en esos dos grandes sectores que yo les decía, en los que tenían posibilidad de crecer en el comercio exterior y en aquellos que iban a tener dificultades,
el acompañamiento técnico podía potenciar el caso del desarrollo de las que tenían posibilidades de comercio exterior y fortalecer a aquellas que podían llegar a sufrir las consecuencias de la pandemia en el comercio exterior. Y por último, también una cuestión que decidimos fue el tema de articular acciones y gestiones, les diría que eso es casi una constante nuestra como organización, esta necesidad de tratar de trabajar junto con otros. Ahí surgieron la posibilidad de hacer cosas junto con las universidades, junto con otros ministerios del gobierno provincial, junto con las instituciones y organizaciones que nuclean al sector privado. Entonces hubo una serie de acciones que pudimos articular y gestionar junto con otras organizaciones y acompañar el proceso que se estaba desarrollando. Y ya para ir terminando, les cuento un poco qué es lo que en definitiva hicimos en esta nueva estrategia. En temas de asistencia técnica, pusimos, como les dije, a disposición de las empresas, a nuestro personal para resolver los aspectos que estaban vinculados a la operatoria del comercio exterior. Si bien no somos, nuestra organización está más orientada al tema de la promoción que a los temas de operatoria de comercio exterior, pero entendíamos que en ese momento teníamos que ayudar a las empresas a solucionar esas cuestiones que estaban por arriba de la promoción, porque la promoción en sí estaba bastante paralizada. Y además trabajamos con las universidades y renovamos el vínculo con las universidades para tratar de trabajar con alumnos y con investigadores, porque lo hicimos también con las carreras de posgrado que estaban analizando el proceso y ponerlos a disposición de las empresas para poder articular acciones de manera conjunta con ellos. En cuanto a la asistencia comercial, y en base al desarrollo que ya teníamos previo del programa de inteligencia comercial, lo que buscamos fue brindarle a las empresas información sobre contactos comerciales que ya teníamos relevados con anterioridad a la pandemia, y que básicamente lo que hicimos fue ponerlos a disposición de las empresas para o bien tratar de acompañarlas en la búsqueda de nuevos clientes porque había demanda de productos, o bien en la sustitución de clientes si era necesario y si se podía, para aquellas empresas que empezaban a tener dificultades para la comercialización en el comercio exterior. También trabajamos en la generación de agendas comerciales. Esto al principio fue bastante difícil y nos costó mucho articularlo, porque en la situación en la que todo estaba bastante paralizado en la economía, no solo nacional, sino en el extranjero, se dificultaba poder pensar en una agenda comercial. Con el paso de los meses eso se fue alivianando, incluso terminamos haciendo varias actividades de promoción comercial, como fueron misiones virtuales. En ese sentido, lo que sí trabajamos también internamente fue diseñar una metodología propia para la realización de rondas virtuales. Si bien en el mercado internacional, les diría, había plataformas que promovían la realización de ferias virtuales, incluso antes de la pandemia, en nuestro caso nos parecían que no eran la metodología adecuada para trabajar, llevaban a cometer muchos errores ese tipo de plataformas, y nosotros lo que necesitábamos era asegurarnos de que tanto las empresas nuestras, locales, cordobesas, como las empresas que contactábamos en el extranjero, tuvieran el mejor match posible entre ellas, y que no hiciéramos perder tiempo ni a los que ofertaban productos, ni a los que estaban demandando productos. Y eso implicaba muchas horas de trabajo, hombre, para tratar de entender cuáles eran la oferta nuestra, la entendemos bastante, pero cuál era la demanda que había en el extranjero. Y ahí le pusimos bastante foco en que ese macheo sea el más aproximado posible.
Obviamente pudimos organizar rondas de negocios virtuales y ahí sí priorizamos aquellos sectores que sabíamos que podían tener mayores potencialidades de desarrollo en virtud de lo que habíamos trabajado con las encuestas y del informe interno que habíamos desarrollado. Ahí los sectores de alimentos, de software y algunos sectores de maquinaria, de metalmecánicos, fueron básicamente los que trabajamos, tratando de aportarle herramientas que potenciaran esas posibilidades de desarrollo de negocios que tenían. Y obviamente hicimos hincapié sobre todo en los mercados latinoamericanos, y esto pensando básicamente en las cuestiones logísticas que había o que imperaban en ese momento, sabiendo que los mercados latinoamericanos en muchos casos, primero conocen mucho los productos que vendemos desde Argentina, y además en muchos casos también podíamos sustituir productos que antes compraban desde otros mercados, básicamente desde mercados chinos, asiáticos y algunos mercados europeos. En base a eso fue el trabajo que hicimos. Y por último también menciono y destaco el trabajo que se hizo a través del área de cooperación y de relaciones internacionales, que es el área donde está Viviana como gerente, que es el trabajar y el fortalecer el trabajo que veníamos realizando en los programas de compra pública. Nosotros tenemos implementado un programa ya hace varios años donde acompañamos a las empresas a que participen de los procesos de compra pública. Y los procesos de compra pública con la pandemia se fortalecieron o aumentaron, más que se fortalecieron. Entonces, era importante que nosotros estuviéramos atentos a las posibilidades que surgían a partir de esos procesos, y que nosotros tuviéramos la capacidad de acompañar a las empresas para que puedan participar de esos procesos. Fue básicamente en eso donde trabajamos, desarrollamos algunas herramientas particulares. Habíamos lanzado a principio de la pandemia una plataforma donde las empresas que tenían soluciones que pudieran aportar a otras empresas o instituciones a dar soluciones en virtud de las problemáticas que habían surgido en la pandemia, se podían inscribir ahí, las poníamos a disposición tanto del gobierno provincial y de las instituciones privadas para que la tuvieran, y en esa plataforma hubo 100 empresas cordobesas que se inscribieron, por ejemplo. Y creo que con todas estas acciones, los resultados que tuvimos el año pasado y que en cierta medida se están extendiendo durante el presente año, fueron importantes y pudimos desarrollar y acompañar el proceso que se venía desarrollando de la pandemia, acompañar a las empresas para que puedan sortear de mejor manera la situación en la que nos encontrábamos. En ese sentido, voy a dejar de compartir. En ese sentido, les cuento simplemente algunos resultados que obtuvimos durante el año pasado, entendiendo la situación en la que estábamos, ¿no? Y en la pandemia. Logramos que 7 empresas hicieran su primera exportación. Y esto, la verdad que si bien varias de esas empresas venían en un proceso, no es que solo surgió la exportación porque participaron el año pasado con nosotros, sino que varias de ellas ya venían trabajando a lo mejor desde el año 2019, pero que en el contexto en el que estábamos, 7 empresas lograran generar su primera exportación, creemos que es un dato más que alentador sobre el resultado, por lo menos del trabajo de acompañamiento y asistencia que hicimos. 11 empresas lograron obtener nuevos mercados. Y eso sí fue en base a la asistencia técnica que le brindamos desde la agencia y al trabajo de colaboración que hicimos junto con las empresas. Logramos que 5 empresas recuperaran mercados. Es decir, empresas que por la situación que se había dado a principio de año lo habían perdido, logramos acompañarla en un proceso para que recuperaran esa actividad.
Y por último, hubo 10 empresas que lograron acceder a procesos de licitación a través de la compra pública internacional. Si bien los números pueden ser relativos y en una provincia donde tiene alrededor de unas 600 empresas exportadoras puede parecer que el número puede ser un poco bajo, hay que ponerlo en el contexto, en la situación en la que se daba, y esos son los números fríos del resultado que uno puede dar con más detalle. Hay que sumarle todo el proceso de asistencia técnica y de acompañamiento y de horas de trabajo que le pusimos alrededor de las empresas para poder acompañarlas en sostener sus procesos de exportación. Bueno, en líneas generales eso fue lo que hicimos en ProCórdoba. Espero que haya sido de interés y estoy seguro que seguramente podríamos haber hecho otras cosas o haber tratado de desarrollar otras herramientas, pero en el contexto de incertidumbre en la que nos teníamos que mover y en virtud de la forma en que nos tomó la pandemia, casi sorpresivamente, creo que pudimos encauzar un proceso de asistencia técnica a las empresas y tratar de seguir brindándole los servicios al menos de la mejor forma que podíamos y bastante similar a como lo hacíamos previo a la pandemia. Por mi parte cierro ahí, Vivi, si te parece, le damos lugar al resto de las ponencias y después si hay alguna consulta, con gusto lo vamos a charlar. Bueno, Gracias. muchas gracias, Roberto. Pasamos entonces ahora a la otra parte del capítulo de esto vinculado de las empresas y derechos humanos. Nos vamos a ajustar un poquito, tenemos el tema del tiempo, vamos bien, pero ahí vamos, cualquier cosita yo les voy a ir indicando por el tema del tiempo. Pasamos entonces, diríamos, a Mariana, si quieres ya comenzar con tu presentación. Hay personas que se han sumado, así que mencionar, diríamos, de que Mariana Awali es oficial de Derechos Humanos y Empresas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Mariana. Muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Estamos felices de poder compartir este espacio con ustedes y bueno, saludo a los panelistas, a mis colegas que me acompañan hoy. Voy a tratar de ajustarme a los tiempos y contarles, y es muy bueno poder hablar ahora porque lo que yo les voy a contar, que tiene foco obviamente en esta idea de empresas y derechos humanos, está muy relacionado con cómo comenzó Flavio y el rol de las empresas en estas cuestiones vinculadas a la prevención de riesgos, en contexto de pandemia y en contextos de normalidad también, y también vinculado a lo que comentaba Roberto del rol del Estado y cómo el Estado puede promover y puede articular y puede generar sinergias con las empresas en pos también de esta idea de hacer avanzar la agenda de empresas y derechos humanos. Yo les voy a hablar voy a hacer foco sobre estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. No los quiero confundir, Flavio habló también de los 10 principios del Pacto Global, sabemos que hay muchas herramientas disponibles para hacer avanzar esta agenda. Cada una de las herramientas disponibles tiene un interés particular, pero al mismo tiempo son complementarias y en algún punto tienen obviamente un enfoque y un marco común, entonces, y de hecho claramente los principios del pacto y los principios rectores están sumamente alineados. Yo voy a ir haciendo un poco algunos énfasis en particular, pero sí tengan en cuenta que sí hay un marco común. Ese marco común muchas veces está dado por esta idea de debida diligencia que me van a escuchar hablar bastante, y que tiene que ver con esta gestión de riesgos también. Entonces, y ahí todo, entonces la herramienta que tomen, o las herramientas van a ser complementarias, pero dialogan muchísimo entre sí, así que bienvenido todo. Para empezar, me gustaría decir que estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que de hecho aprovecho también para mencionar que este año, en 2021, cumplen 10 años los principios rectores, por eso la importancia, y por eso se han dado a nivel global muchas instancias de reflexión sobre lo que se ha logrado avanzar, y lo que todavía falta, y lo que nos proponemos para la próxima década de los principios rectores. Entonces es un año clave para estar hablando de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Y lo primero que hay que decir es que los principios rectores no plantean derechos ni responsabilidades ni obligaciones nuevas
ni para las empresas ni para los estados, sino que parten de derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, que en el caso de Argentina tienen jerarquía constitucional. Entonces parte de esa base, y lo que hace es echar luz y dar una suerte de traducción sobre las implicancias que tienen estos derechos ya reconocidos para el accionar de las empresas y para los estados en el marco de las actividades empresariales. Entonces no es nada nuevo, sí es una herramienta sumamente útil para entender cómo esto interpela a los actores. Están obviamente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y está claro que no es posible lograr alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible sin empresas que respeten los derechos humanos. El empresariado es un actor clave y fundamental, y un aliado fundamental para la consecución de los objetivos, bueno, pero con un primer paso que es el respeto, ¿no? Este respeto se basa en esta idea muy básica que es de no hacer daño. No hacer daño sobre qué, sobre los derechos humanos, pero con un enfoque sin duda preventivo y proactivo, ¿no? Y ahí empezamos ya a hablar de esta idea de debida diligencia. ¿Por qué? Porque nos pasa seguido que nosotros le preguntamos a las empresas si respetan los derechos humanos, y la respuesta es unánime, y dicen que sí. Ahora, cuando preguntamos cómo lo saben, ya la respuesta no es tan clara. Entonces, hay ahí que necesitamos avanzar o en un paso más para un poco pararnos en un pilar fundamental que es esta idea de conocer y demostrar, ¿no? Uno, para poder decir que está obviamente respetando los derechos humanos, tiene que poder fundamentarlo, tiene que poder demostrarlo de alguna manera. Entonces de ahí es que empiezan estos enfoques preventivos, que básicamente están, y acá un poco la idea del panel, ¿no? Están basados en una idea de análisis de riesgos, pero riesgos que las empresas están acostumbradas a hacer análisis de riesgos financieros, reputacionales, etc. Bueno, en este caso tiene que ser un análisis de riesgo con foco en las personas y en el medio ambiente. Y ahí empieza un poco a cambiar el prisma, pero son ejercicios que no son ajenos a las empresas. Entonces hay que ver cómo. Y la meta en esta idea central para el empresariado es que la meta es que la debida diligencia sea la práctica normal y habitual del modo de hacer negocios, y no la excepción como es actualmente. Y ahora, más adelante vamos a hablar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de debida diligencia en derechos humanos. Sí, hacer una distinción fundamental acá, como para entender un poco una diferencia que es importante tener en cuenta cuando hablamos de estos temas, que es una cosa es evitar que ocurran vulneraciones a los derechos humanos en las actividades empresariales, que puede ser prevenir el trabajo infantil, generar condiciones laborales sin duda seguras y demás, y otra cosa es promover los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad, que es sumamente importante, que es valioso, que contribuye sin duda a los objetivos de desarrollo sostenible, pero no quita un primer paso en el que las empresas tienen que garantizar que no están habiendo violaciones, tanto en la empresa como en su cadena de valor, que es lo que muchas veces suele pasar. Digo, la empresa puede estar cumpliendo, pero sí en su cadena de valor, por determinados contextos sectoriales o por determinados contextos geográficos y demás, pueden empezar a aparecer muchas veces las vulneraciones más vinculadas a tomas, bueno, por ejemplo, laborales. Entonces, esto es importante, esta diferenciación es importante para poder ver de dónde se está parando la empresa y de dónde está trabajando y contribuyendo. Los principios rectores de Naciones Unidas, y esto les contaba al principio, bueno, cumplen 10 años, fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2011, y esto simplemente lo menciono porque se llegó a ese consenso de unanimidad en su aprobación, a raíz de un proceso de consultivo exhaustivo en donde las empresas y los gobiernos tuvieron, y otros actores, la sociedad civil, sindicatos y demás, tuvieron una participación, una voz activa en generar esos consensos y esos pisos mínimos que presentan los principios rectores. Entonces, esto es algo que ya fue y ha sido de alguna manera validado por los distintos actores de la sociedad. Los principios rectores cuentan con 3 pilares fundamentales, y acá es donde este es un mensaje que es importante que les quede. El primer pilar es el pilar de proteger, es el deber de los estados de proteger los derechos humanos contra abusos de terceros. Entre ellos están las empresas, claramente. Entonces, para lograr ese deber de proteger, los estados tienen que poner en práctica políticas públicas, legislación, regulación, normativas, etcétera, que propicien y que generen lo que llamamos un marco habilitante para que las empresas respeten los derechos humanos.
La primera política fundamental en este pilar, o la política pública por excelencia en este pilar, son los planes nacionales de empresas y derechos humanos, que muchos países de la región han avanzado en la elaboración o están en proceso de elaborar planes nacionales de acción. Son importantes porque dan una coherencia política a lo que el Estado espera de los actores empresariales. Entonces, eso es importante tanto para el empresariado, porque genera una nivelación de las expectativas, así como para el propio Estado, que efectivamente cuenta con una diversidad de políticas públicas, y está bueno este espacio, por ejemplo, porque el Estado genera políticas y políticas públicas vinculadas a cuestiones comerciales, a cuestiones de inversión, a cuestiones de índole más económicas, pero también genera políticas públicas vinculadas a la inclusión, de grupos en situación de vulnerabilidad, planes nacionales de género, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer que esas políticas públicas que tiene el Estado, que son diversas, empiecen a dialogar para potenciar los impactos que cada una de ellas se propone y potencie el impacto del resto de las políticas? Por eso estar acá en un espacio más enfocado a cuestiones comerciales, hablando de estos temas, es un paso fundamental. Además, en este primer pilar se le pide al Estado que lidere con el ejemplo. ¿Qué significa? Otra cuestión que ya mencionó Roberto. Significa que se le pide al Estado que en determinadas situaciones genere medidas adicionales para garantizar que se están respetando los derechos humanos. ¿Cómo o dónde? Bueno, en el sistema de compras públicas, con empresas de propiedad estatal y demás, que eso es tema que también va a tocar Nicolás más adelante, ¿no? Pero bueno, ahí donde el Estado tiene mayor control, bueno, que genere medidas adicionales para lograr que haya efectivo cumplimiento. El segundo pilar es el pilar de respetar, es el pilar que le habla a las empresas. Se sabe que las empresas obviamente contribuyen de manera positiva en mejorar la calidad de vida de las personas, en el bienestar, en la generación de empleo, en innovaciones tecnológicas, sobre eso no hay duda. Pero también en su gestión de negocios generar externalidades e impactos negativos. Entonces, acá es donde se le pide a las empresas, bueno, hay una necesidad de abstenerse de infringir los derechos humanos, esta idea de no hacer daño. ¿Cómo? Bueno, primero tengo que identificar, es el primer paso fundamental, identificar los riesgos reales y potenciales, los riesgos directos e indirectos de la empresa, de su cadena de valor, y acá ya empezamos a ampliar un poco la mirada sobre de qué hablamos cuando hablamos de impactos. Una vez que los identifico, generar planes para prevenirlos, si no puedo prevenirlos, mitigarlos, y si no puedo mitigarlos, repararlos. Entonces, ¿a quién aplica? A todas las empresas, de todos los sectores de la economía, de todos los tamaños. Las pymes están sin duda incluidas, de todas las regiones y demás. Entonces aplica, y es no solo la empresa en esta idea que decíamos, sino la empresa como sistema en relación también con sus actividades comerciales y sus socios comerciales y su cadena de valor para arriba y para abajo. Entonces acá surge una nueva pregunta, que es ¿cómo logramos o cómo generamos requisitos a nuestros proveedores para que ellos demuestren que ellos y también sus proveedores están respetando los derechos humanos? ¿Cómo empezamos a generar esos requisitos en cascada o esos incentivos a lo largo de la cadena? Entonces, estos son los temas que empiezan a surgir en este segundo pilar de respetar. Y acá, en esta idea de, cuando estamos hablando de riesgo, bueno, el riesgo de no actuar es alto, y ahí ya distintos casos, y lo ha demostrado Flavio puso muchos ejemplos en la mesa durante su disertación, en donde se mostraba que los riesgos de no actuar para las empresas son altos y son muy costosos, porque cuando ocurren efectivamente vulneraciones, ahí es donde no solo el impacto está en los derechos humanos, en las personas, en el medio ambiente, sino también son costos altísimos para las empresas. El tercer pilar es un pilar fundamental también, que es por ahí menos escuchado, que es el pilar de la reparación. Sin duda uno puede hacer todas las cosas bien y pueden haber todavía producirse situaciones de impactos negativos, vulneraciones a los derechos humanos. Entonces yo tengo que desde un primer momento garantizar que existen, aunque no hayan en el momento actual situaciones de vulneraciones, tengo que garantizar que existen los mecanismos para la reparación y de qué manera están funcionando esos mecanismos. Este tercer pilar le habla tanto a los estados, a las empresas, y le dice que tienen que garantizar que haya una reparación, tienen que haber mecanismos y tiene que haber una reparación efectiva
cuando se producen vulneraciones, y cómo tiene que ser esa reparación, que tiene que contemplar todas las afectaciones a los derechos humanos que se hayan producido, tiene que ser una reparación participativa, y además tiene una serie de características digo, este pilar es un mundo en sí mismo, pero es importante que los tengan presentes y que entiendan, o que conozcan, quienes no conocen todavía, que existen 3 mecanismos de reparación. Los mecanismos judiciales estatales, que son los que ya conocemos todos, los mecanismos extrajudiciales estatales, que son los mecanismos como las instituciones nacionales de derechos humanos, como las defensorías del pueblo, que son el punto nacional de contacto de la OCDE, que está ubicado en Cancillería, que son los mecanismos administrativos que pueden estar puestos en marcha para resolver cuestiones vinculadas a temas laborales o temas medioambientales en los distintos ministerios y demás. Y por último están los mecanismos no estatales. Estos son los mecanismos que pueden ofrecer las empresas de manera individual o de manera sectorial para garantizar estos mecanismos de queja y de denuncia, para facilitar y hacer más rápido y más accesible el camino a la reparación cuando ocurren vulneraciones. Estos mecanismos no estatales que muchas empresas los ofrecen, tienen que tener determinadas características para garantizar criterios de eficacia. Esos también están descritos en los principios rectores, y no los voy a mencionar ahora, pero tienen que ver con legitimidad, accesibilidad, transparencia y demás. Bueno, ¿de qué manera? Es una pregunta para hacerse. ¿De qué manera están funcionando los mecanismos que tenemos en curso? ¿Están siendo utilizados? Si no, ¿y de qué manera? Y si garantizan una efectiva reparación al final del proceso. 3 cuestiones fundamentales para que tengan en cuenta las empresas que empiezan a trabajar en estos temas. Es necesario que cuenten con un compromiso explícito, público, al más alto nivel, vinculado a los derechos humanos. Y esto es mucho más que escribir una política, porque escribir la política es lo más fácil para la empresa. Ahora, ¿de qué manera esa política se pone en práctica, genera cambios en la cultura organizacional, genera compromisos explícitos, genera consecuencias cuando incurren vulneraciones a la política y demás? Bueno, ¿de qué manera se pone en práctica y cambia los mecanismos de gestión de la empresa? Ese es el desafío, y es mucho más que escribir la política, ¿no? El segundo paso es esta idea de realizar los procesos de debida diligencia. Me voy a detener 2 minutos después sobre el proceso de debida diligencia, pero es un aspecto fundamental. Y por último, garantizar el acceso a la reparación, ya lo dije, pero siempre desde un primer momento. Esto es un punto fundamental si queremos hablar de derechos humanos, de empresas y derechos humanos. Este es el proceso de debida diligencia. No me voy a detener en concreto porque no nos da el tiempo. Sí que lo vean y que tengan una idea de, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esta idea de integrar como primer paso a las políticas al sistema de gestión, identificar los impactos negativos de las operaciones de la cadena de valor. Acá hay muchísimas herramientas disponibles sobre las cuales las empresas pueden empezar a trabajar. Eso va a llevar a una idea de priorización. No se espera que la empresa aborde todos sus impactos al principio, digo, de entrada, entonces tiene que haber necesariamente una priorización que tiene que estar acorde a determinados también criterios de gravedad, de probabilidad de ocurrencia y demás, o sea, y acá también hay muchas herramientas que les pueden ser útiles. Procesos para cesar o planes para cesar, prevenir y mitigar, monitorear esos planes para que efectivamente estén logrando cumplir su objetivo de prevenir y mitigar los riesgos, y comunicar. Y acá el comunicar es mucho más que, estamos hablando no estamos hablando únicamente de los reportes de sustentabilidad, que son muy valiosos y son muy útiles, pero estamos hablando de informes que den cuenta efectivamente de los impactos y de cómo las empresas están abordando esos impactos. Entonces hay ahí una idea de rendición de cuentas que es importante, que es sumamente importante para el propio proceso de la debida diligencia. Digo, para legitimar el proceso, para generar vínculos con los actores externos que están participando de ese proceso. La participación es fundamental, bueno, solo la menciono porque no, pero sin duda el proceso de comunicar es sumamente importante, y obviamente como sexto, la reparación. Lo que acá me gustaría simplemente mencionar es que nosotros trabajando con empresas, uno de los errores muy comunes que existe al trabajar con empresas es que las empresas muchas veces no prestan atención a los riesgos más graves, o los principales riesgos, los más importantes que tiene la empresa, sino que van a abordar y atacar los riesgos más fáciles de resolver. Y eso
es una tendencia que vemos, entendemos, digo, claramente la temática de empresas y derechos humanos también a veces lleva un proceso, ¿no? A sumergirse y terminar de entender los conceptos. Sé que es algo entendible en un primer momento, pero sin duda resaltar que como estamos en esta idea de prevención del riesgo, y ahí las empresas, claramente cuando hacen estos ejercicios en otros aspectos de su negocio, priorizan, una vez hecho esa identificación de riesgos, priorizan en función de la gravedad y la criticidad y la probabilidad de ocurrencia. Entonces esto también tiene que ocurrir cuando hablamos de empresas y derechos humanos. No debería ser una elección aleatoria o de preferencias en función de qué temáticas vamos a trabajar, sino que tiene que ser una evaluación objetiva de qué es lo que, porque es únicamente haciendo esa evaluación objetiva es que este proceso de diligencia va a ser útil para la empresa. Le va a dar información útil para modificar cuestiones de gestión que efectivamente van a prevenir esos riesgos que estamos queriendo prevenir. Entonces, es un proceso de gestión de riesgos útil solamente si abordamos las temáticas que son realmente materiales o realmente como más críticas de mi negocio, de mi empresa, de mi cadena de valor. Tengo que tener un ojo y tengo que hacer esas preguntas difíciles e incómodas para mi negocio. Si es un proceso fácil de hacer, no va a ser útil para la empresa, no me va a estar diciendo nada y posiblemente no lo vuelva a repetir. Y esto es un proceso que tiene que ser de mejora continua, tiene que repetirse en el tiempo por un montón de factores, entre ellos que el contexto cambia, que las operaciones de la empresa cambian, que los tratados internacionales son instrumentos vivos, entonces sus interpretaciones también pueden cambiar. Entonces tiene que ser un proceso vivo. Para que sea un proceso vivo y continuo dentro de la empresa tiene que ser útil. Y para que sea útil tenemos que ir a esas cuestiones, a esas preguntas incómodas, y a partir de ahí generar procesos de mejora. Y no temerle a eso, porque es un poco, a veces ahí es donde está la dificultad de hacer avanzar estas cuestiones dentro de la empresa, como una suerte de temor en ese sentido, y es justamente todo lo contrario, es lo que debería promovernos. Esto es no sé, Vivi, cómo estoy de tiempos, pero... Deberíamos ir cerrando, pero está claro como vas mencionando, así de que como quieres realizar esa última síntesis. Perfecto, perfecto. Bueno, tengo 3 diapositivas más que las voy a pasar solo de esta, porque tiene que ver con esto. Bueno, este es el retomar un poquito como para ir cerrando. Pilar 1, el deber del Estado de proteger. ¿Cuáles son los desafíos en esta idea de las reflexiones sobre los 10 años de los principios rectores? ¿Qué ha surgido en estos análisis que han sido también participativos, consultando a los distintos actores de la sociedad? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Que efectivamente hay desafíos en la participación multiactoria, cómo generamos las políticas públicas con participación significativa de los distintos grupos afectados, y ahí es muy bueno escuchar la experiencia de la agencia de Procórdoba, en donde han aumentado estas instancias de participación, porque es ahí donde se generan políticas públicas que puedan responder de mejor manera a los desafíos que tenemos. Una falta de coherencia de las políticas públicas, ¿no? Y cómo logramos hacer que los distintos actores empiecen a hablar el mismo idioma, y de nuevo acá celebrar esta instancia, ¿no? Que los actores que trabajan en políticas económicas empiecen a hablar de derechos humanos y viceversa, quienes hablan de derechos humanos tradicionalmente empiecen a hablar de cuestiones vinculadas a las actividades empresariales, y que el Estado no actúe de manera disociada, sino que empiece a haber una coordinación mayor. Y acá me voy a saltar para pasar a, bueno, el tema de los compromisos asumidos es importante, han sido escasos, sin medidas de implementación, en esta idea de los planes nacionales que veníamos mencionando. O sea, todavía falta, se están asumiendo compromisos por parte de los estados, pero falta que esas sean acciones claras, medibles, con recursos asignados y demás. Pero sí me quiero detener en este punto de la mezcla inteligente de medidas, porque también, digo, los últimos años han demostrado que la voluntariedad no es suficiente, ¿no? Y en este sentido de que muchas veces la responsabilidad social empresaria, la sustentabilidad estaban basadas en cuestiones principalmente y esencialmente voluntarias. Entonces hay un reconocimiento de que es necesario combinar medidas. Sin duda hay una voluntariedad en todo esto, pero sí empezar a generar algunas medidas un poco más obligatorias
que generen, que ayuden a hacer avanzar más la agenda de empresas y derechos humanos. Y esto es muy claro, y dado que este es un contexto en donde hay empresas exportadoras y demás, esto ha sido muy claro con los avances que ha habido en los últimos años en el marco de la Unión Europea, tanto de la Unión Europea como de países específicos dentro como Alemania, como Noruega, bueno, Francia e Inglaterra, que ya habían avanzado en esta idea de generar instancias de vía diligencia obligatoria para las empresas, pero es para las empresas europeas, pero también para su cadena de valor, o para las empresas por fuera de la Unión Europea que comercializan o que van si comercializan dentro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿de qué manera medidas que están enmarcadas dentro de otro ámbito geográfico tienen sin duda impactos en nuestra región? Y ahí es donde es bueno ir avanzando en estas reflexiones localmente para ver cómo las empresas ya se pueden ir adaptando a exigencias que han empezado o están empezando a venir o están a punto de venir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos avanzar la agenda cuando la agenda ya está avanzando en otras regiones y esto sin duda repercute en las relaciones comerciales? Voy a pasar al los desafíos del pilar 2, esta idea de la responsabilidad de respetar de las empresas, diciendo que efectivamente es posible generar procesos de diligencia, o sea, haya habido avances en muchas empresas, ha quedado reducido a empresas líderes, lo bueno es que los avances son posibles, pero todavía falta, hay actores que todavía desconocen sus responsabilidades, entonces tenemos que lograr este tipo de instancias de sensibilización, pero también de dar herramientas concretas y que esas herramientas generen cambios en las organizaciones, ¿no? La participación significativa e informada de distintos actores dentro de los procesos de diligencia de las empresas es un desafío en un contexto en donde los actores de la sociedad suelen tener en contextos latinoamericanos, digamos, hay alta desconfianza dentro de los actores, entonces hay una aprensión de generar espacios participativos, pero estos espacios son sumamente ricos y valiosos para enriquecer el proceso de debida diligencia. Entonces, para generar un buen proceso de diligencia necesito la participación de otros actores que puedan mirar a mi propia empresa y decirme si estoy haciendo las cosas mal, es información útil que va a venir a mi empresa. Tengo que generar obviamente espacios en donde esos diálogos sean diálogos constructivos, y eso se puede lograr, ¿no? Pero no temerle a la participación. Voy a avanzar entonces simplemente como para ir cerrando, como me pedías Vivi, a las reflexiones vinculadas al tercer pilar, que tiene que ver con el pilar, bueno, la responsabilidad de ambos actores de reparar, y acá, bueno, hay una infinidad, y esto podríamos hablar largo y tendido, sobre los obstáculos de los titulares de derecho a acceder efectivamente a la reparación, que en parte tiene que ver con estos desequilibrios grandes de poder que existen, obviamente, entre los actores empresariales y los otros actores de la sociedad que pueden estar siendo impactados por eso, y ahí es un tema todavía de debate, la idea de la carga de la prueba, y cómo se genera, cómo pueden los afectados tener información contundente, pruebas y evidencia para dar cuenta de efectivamente los impactos que están sufriendo, porque muchas veces esa información la tiene la empresa. Entonces, ¿cómo se empiezan a generar instancias un poco más, bueno, cómo se sortea este desafío que es sumamente fundamental? Simplemente no puedo cerrar este pilar sin decir que las personas defensoras, que en la región las personas, esta es la región con más agresiones a personas defensoras de derechos humanos del mundo, entonces tenemos que tener un ojo específico centrado en cómo se pueden prevenir la criminalización y las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y personas defensoras del medio ambiente, que están alta en nuestra región, y bueno, la necesidad de empezar a involucrar a estos órganos o a estos actores vinculados en el acceso a la reparación, que muchas veces están ajenos a la agenda de empresas y derechos humanos. Bueno, ahí también tenemos desafíos nosotros de poder generar mayor conocimiento y mayor articulación entre los distintos mecanismos de acceso a la reparación. Con eso, Vivi, cierro. Me quedo obviamente atenta a las preguntas, pero para darles un poco panorama, me parece muy importante tener esta idea de dónde están parados cada uno de los actores, cuáles son sus deberes y responsabilidades, y cómo todo eso articula, o sea, tiene que articular, se está articulando, pero tiene que todavía desafíos de mejor articulación para lograr cambios concretos, básicamente en el modo de hacer negocios que repercutan en el bienestar de las personas y del medio ambiente. Ese tiene que ser el objetivo principal de nuestras acciones en estos temas. Así que muchas gracias por el espacio y te devuelvo la palabra.
Muchas gracias, Mariana. Diríamos muy ilustrativo también y muy esclarecedor, porque es temática que todavía no se conoce mucho. O sea, uno en general puede decir derechos humanos cuando, como vos muy bien dice, respeta, lo hace, y uno dice sí, pero cuando comienzas a ahondar, dice, bueno, ¿a qué hace referencia, ¿no? Cuando le decimos derechos humanos? Así que es muy interesante, y también como a veces esta necesidad de vincularlas también con las otras características de otros programas, de otras herramientas. Pasamos entonces, diríamos, a Nicolás, que vinculado a esta temática también nos va a ejemplificar también con algunas situaciones y casos que han estado analizando. Nicolás. A ver si podemos ver la pantalla. Buenos días a todos. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. Sí, se ve muy bien. Correctamente. Bueno, Viviana y Agencia Procordo, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es como estar compartiendo con el PSG un panel. Lo tenemos a Messi, a Di María, a Mbappé. Realmente un lujo, y me siento realmente muy contento de compartir esta mañana con ustedes. Yo, tal cual como os decía Viviana, voy a tratar de dar, sé la escasez del tiempo, de una mirada práctica, porque en realidad, eh, tanto como con Mariana, con Flavio, fuimos partícipes de un programa que se llevó a cabo con empresas estatales el año pasado, dio origen en octubre, de octubre a junio 2021, y en realidad era instar y promover a través de las empresas estatales cómo trabajar sobre su proceso de debida diligencia y trabajar esa relación de empresa y derechos humanos, como nos contaba Mariana. Solo una pequeña mención. Toda esta dinámica en términos teóricos fue propuesta, como nos comentaba Mariana, por el profesor Raggi, quien dejara de existir el pasado 16 de septiembre, y en realidad para quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo, leerlo y discutirlo, es una gran pérdida para todos. Bueno, concretamente, el programa Empresas de Propiedad Estatal, como les decía, surgió en el octubre del 2021, y a instancias de la Defensoría del Pueblo, que tenía algunos registros sobre algunas inquietudes que la ciudadanía expresaba sobre el proceder de algunas empresas. Rápidamente, la Defensoría del Pueblo, como miembro activo del Pacto Global, de alguna forma constata con el Alto Comisionado y con el Pacto Global a los fines de poder definir e integrar un programa que facilite a través del asesoramiento técnico la participación de algunas empresas en el programa para poder realizar un proceso de debida diligencia. Básicamente el programa tenía como objetivos claves promover la comprensión e internacionalización de los estándares internacionales de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de propiedad estatal, facilitar un espacio de discusión y promoción de los derechos humanos, así como decía Mariana, por lo general no tenemos ni el tiempo ni los espacios de hacernos las preguntas más difíciles en torno a cómo estamos trabajando, no solo al interior de cada empresa, sino también cómo gestionamos o cómo anticipamos en contextos vulnerables todas las externalidades negativas de cada negocio. Y por último, teníamos como gran desafío desarrollar una política corporativa de derechos humanos, aprobarla por el directorio, en línea con los principios rectores de Naciones Unidas, como decía Mariana: proteger, respetar y remediar. Las empresas públicas referentes, AISA, Empresa de Servicios Públicos, que trabaja sobre el acceso al agua; Aerolíneas Argentinas, SEAMSE, con residuos sólidos urbanos; Corporación Sur, que es empresa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que trata sobre el embellecimiento, infraestructura y mejora de la zona sur de Buenos Aires; y por último, el Banco de la Ciudad. Haciendo una rápida síntesis y quitándole poco de letra mariana, digo, 3 pilares: deber del Estado de proteger, y en ese Estado requerimos política, reglamentación, acceso a la justicia, responsabilidad de las empresas de respetar, actuar con debida diligencia para evitar impactos y hacer frente a las consecuencias negativas cuando tienen lugar; y por último, en el caso que no se llegara a proteger, no se llegara a respetar por parte de la empresa, cómo accedemos a las reparaciones efectivas para las víctimas, ya bien judiciales, ya bien no judiciales. El programa constaba de 3 instancias.
número uno, teníamos que tener una fuerte formación, porque en realidad, más allá de la integración de las empresas y la conformación de los distintos equipos, las partes involucradas, tanto del Pacto Global como el Alto Comisionado, facilitaron la formación del equipo de trabajo para tener una correcta implementación de la asistencia técnica. Nos vinculamos con el Centro Vincular de Chile, con funcionarios de la OCDE, con miembros del Pacto Global, que contaban su experiencia y de alguna forma académica intentamos ir deshaciendo o armando la agenda de derechos humanos al interior de cada organización. Paso seguido, proponíamos hacer un proceso de due diligencia analizando los distintos impactos reales y potenciales en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta las 5 empresas referentes. Y por último, y no menor, lograr incorporar esa evidencia registrada en ese proceso de due diligencia en una política que fuera no solo aprobada por el directorio, sino también incorporada al sistema de gestión. Cuando uno dice incorporar el sistema de gestión, así como Mariana decía y Flavio también mencionaba, las empresas tienen facilidad a la escritura, no necesariamente a la aprobación. Entonces había que darnos el tiempo para la definición, la escritura, la aprobación y la incorporación en el sistema de gestión de las distintas compañías. El proceso de autoevaluación, y en este proceso de formación requirió el relevamiento nacional e internacional de toda la documentación posible para elaborar una herramienta propia y adecuada a las empresas que teníamos como referente. Se conformó a través de 4 ejes con más de 100 indicadores donde versaba sobre la gestión de la conducta empresarial responsable, prácticas laborales, impacto en la comunidad y gestión de la cadena de suministro. Básicamente tomamos herramientas disponibles del Instituto Danés, de la OCDE, del Pacto Global, y tratamos de integrarlos dándole a esas herramientas internacionales una adecuación local. Teníamos la particularidad de tenía la metodología donde, si bien se facilitaban, eran tres instancias. En primer lugar, se invitaba a las empresas, a partir de los 100 indicadores, a posicionarse al interior de la organización, donde tenían que tomar una posición sobre cómo se toman las decisiones, cuáles son las principales prácticas laborales, su impacto con la comunidad, teniendo la particularidad de una posición donde existían relativos riesgos, donde no contaban con información o donde tenían una posición consolidada. Y en cada punto donde se semaforizaba la posición de la organización, se requería presentar la documentación para poder validar la posición donde la organización creía estar encontrándose. Acto seguido, porque en realidad fueron muchos meses de trabajo arduo, si bien a distancia y en términos online, después de la semaforización de cada punto y subpunto a través de la documentación respaldatoria, invitábamos a la organización a que encontrase ese indicador donde encontraba una falencia dentro de su cadena de valor, y posteriormente ese punto en la cadena de valor pasarlo a la cadena de procesos. De alguna forma íbamos de términos generales a términos particulares hasta lograr encontrar el proceso donde podría existir una falla. Realmente fue un proceso muy activo y muy interactivo, donde la primera posición de la mayoría de las organizaciones es: Nicolás, nosotros estamos haciendo todo muy bien. Vos te podrás imaginar que como empresa estatal somos referentes en nuestro sector, es difícil que encontremos algo, y así como mencionaba Flavio y Mariana, de alguna forma la pregunta y la repregunta iban desarmando la cultura organizacional, donde encontramos, por ejemplo, una pregunta de las más duras que teníamos que hacer, digo, ¿quién representa a los que no son representados por ningún sindicato? Teníamos organizaciones que tenían 7 sindicatos. Bueno, Nicolás, para eso está el derecho laboral. Fantástico, le digo, pero también encontramos que hay funcionarios que tienen 4 años sin vacaciones. Esas preguntas difíciles de alguna forma fuimos desarmando. Por ejemplo, la compra de uniformes. ¿Dónde se hace la compra de uniformes y cada cuánto se audita a los talleres? Y en esos vacíos, en esos silencios, encontramos una gran oportunidad, no para salir con el dedo acusador, sino como un sistema de mejora continua y oportunidad de mejora en ese sistema. Sé que andamos con muy poco tiempo. Claramente Mariana definió qué entendemos
por debida diligencia en base a riesgo, identificar, prevenir, mitigar y responder para reparar. Debida diligencia en derechos humanos comprende un continuo proceso que entendemos. No lo hago hoy y me desentiendo, sino que es un proceso sistémico con una periodicidad definida por cada organización en torno al contexto donde desarrolla negocio, que debiera sacar una posición para tratar de ir mejorando paulatinamente en cada periodo. Gráficamente, ¿qué intentamos hacer? Tomamos toda la cadena de valor y fuimos analizando y evaluando los distintos impactos en materia de derechos humanos, no solo en infraestructura, en la dirección de recursos humanos, todas las áreas de soporte, pero también todas las áreas funcionales, la logística, las operaciones, logística de salida, la comercialización y el servicio. Para saber y reconocer dónde impacta el negocio y dónde teníamos las oportunidades para poder mejorar. Pareciera ser que fue muy fácil, sin embargo tuvimos más de un obstáculo. Los principales obstáculos reconocidos: falta de conocimiento del negocio en profundidad. Parte de los integrantes que colaboraron en este proceso de diligencia no conocían acabadamente la totalidad a lo ancho y a lo largo del negocio, y es una gran dificultad para poder establecer un proceso de diligencia. Escasez en la antigüedad de los colaboradores, escasa participación de áreas funcionales. Fue un gran desafío vincular técnicamente las áreas más duras, porque en realidad pareciera ser que los derechos humanos para ellos eran cuestión de áreas de sustentabilidad, compliance, compras, no necesariamente de producción o calidad. Incluir las áreas funcionales o áreas duras, en realidad, si bien tuvimos algunos obstáculos después de incorporar, facilitó mucho el proceso y pudimos llegar a buen puerto. Cambio de posiciones, incorporaciones tardías, falta de visión integral de negocio, como decía, y después claramente una visión legalista. Nicolás, ¿por qué nos estás pidiendo esto sobre este indicador si en realidad la ley no nos exige que nosotros vayamos a ver a los proveedores? Porque las exigencias son avanzar sobre la cadena de valor cuando no tengo una exigencia legal. Y por último, se presupone la falta de enfoque de derechos humanos en las restantes áreas, como principales obstáculos. Oportunidades: integrar a todos los niveles en la temática de derechos humanos, integrar y evaluar la compañía. Para muchos fue una gran oportunidad, porque en realidad no todos conocían la cantidad de procesos inherentes al desarrollo de esa actividad, desconocimiento de acciones y programas en marcha. En muchos casos encontrábamos grandes iniciativas con escaso nulo nivel de formalización, y este programa fue una oportunidad para formalizar procesos existentes en la gestión y fortalecer monitoreos, llegar y arribar a indicadores para posteriormente, como decía Mariana, poder comunicar esos avances. Formalizar documentación, políticas y socializar. El hecho de tener que exigir documentación para respaldar una posición en cada indicador invitaba a cada participante a indagar sobre los documentos existentes y, en el caso de no contarlos, solicitar la formalización del proceso. Formalizar el buen posicionamiento de las empresas y contagiar al sector. Entendíamos que es una gran oportunidad, perteneciendo a empresas estatales de gran envergadura, siendo las pioneras en este proceso, tener la posibilidad de establecer una posición, mejorar su situación y salir a contagiar al resto del sector en ese sentido. Por último, y ya cerrando, los principales logros, para hacerlo escueto: un sólido trabajo de networking, no solo con las empresas, sino con los organismos internacionales. De los 5 participantes se lograron 4 políticas en materia de derechos humanos. Un quinto no es que no elaboró su política, sino que la integró a una ya existente. Se logró documentar la experiencia, estamos a pocos días de terminar esa publicación. Y por último, como cierre y dudas, sería importante, que se siga evaluando el monitoreo de estas empresas a los fines de, si bien contar con la política, si bien tener acciones, velar para la continuidad del proceso. Muchas gracias. Y no me puedo negar que me esforcé en llegar a tiempo. Excelente presentación, porque fue justo, diríamos, ir a los puntos centrales y mostrar lo que es esto, ¿no? Diríamos, este tipo de actividades que desarrollan ustedes.
En función, diríamos, del tiempo vamos a tener que ir, diríamos, ir finalizando, pero no obstante eso, algunas consultas que han llegado, lógicamente lo han ido ustedes respondiendo y vamos a seguir, diríamos, con otros tipos de actividades, seguramente invitándolos a ustedes. Nos quedamos y estábamos viendo también, por allí también con Roberto, diremos la importancia que ha tenido, diremos que tiene este panel y seguramente esta temática la vamos a seguir trabajando, un poco, como decíamos, para dar a conocernos cada uno de estos actores, qué nace qué, cómo, dónde, cuáles son los principales aportes, diríamos, fortalezas que tienen los actores. Yo considero de que hay mucha capacidad, diríamos, en distintos actores, falta por ahí a veces conocerse y conectarse más. Y a su vez también conocer todos estos programas, estas herramientas, como decía Mariana, diremos de que pueden ser complementarias, no necesariamente a lo mejor participar en 100% en un programa, pero sí tomar esa buena práctica, o en nuestros casos que somos de comercio exterior, que trabajamos principalmente con pymes exportadoras, tenemos por allí tenemos buenas prácticas que las socializamos, las compartimos, por ejemplo, con otras provincias, con otras agencias, y se va realizando ese conocimiento compartido, principalmente de gestión. Porque sabemos también de que hay muchos instrumentos, pero también a veces es difícil gestionarlos, como ustedes mencionaron por allí, a veces por falta, diríamos, de una buena comprensión, por falta de cambio o por cambios en equipos que habían estado liderando esas actividades, y hay cambios internos al margen de los externos, y que a veces no hay una continuidad, no del negocio, sino en el tema de gestionar este tipo de temáticas, ¿no? Entonces la importancia de corto, el mediano y largo plazo, ir uniendo esos eslabones. Y creo que nos tomamos también, Flavio, que saludó que se tenía que ir y nos había adelantado que a las 11 tenía el otro compromiso. Un punto muy importante, diríamos, creo que de todo, es cuando mencionó esto de que el principal riesgo es el no financiero, ¿no? En el tema económico y en el tema comercial. Entonces, como el caso diríamos, nosotros nos pasa con las jornadas, estas son 6 jornadas, 5 años, hablando de gestión de riesgo y la importancia de anticiparse frente a eventos adversos. Y bueno, el año pasado y este año ya con pandemia ya no nos hace falta tanto insistir mucho, cuidado que pueden pasar estas situaciones, porque ya la estamos viviendo. Entonces, unido también a lo que va marcando también Naciones Unidas con las distintas agencias, en las distintas agendas, también diríamos los riesgos múltiples que hay que trabajarlos sistémicamente, y frente a un escenario multirriesgo de muchas vulnerabilidades, tener en cuenta todas estas herramientas y aportes que tienen los distintos programas de Naciones Unidas, para nosotros de enorme valor. Me parece, diríamos, Roberto, que con esto, diríamos, podemos ir cerrando, agradeciéndoles, diríamos, a ellos. Las personas que nos están escribiendo allí están en contacto también con nosotros por otros paneles, así que seguro vamos a compartir no únicamente estos PowerPoint, sino de que esta presentación está siendo grabada y van a estar en el canal de YouTube de la agencia. Roberto, no sé si tú quieres, diríamos, cerrar, diríamos, el panel. Sí, bueno, básicamente agradecerle a Nicolás, a Mariana, el tiempo que se tomaron por estar participando con nosotros, y la verdad que es muy interesante el trabajo que han hecho, y que muestra que son temas que uno siempre tiene que seguir trabajando sobre los mismos, porque siempre que hay muchas cosas por hacer, y aun cuando pareciera que en la cáscara de las instituciones todo está bien, cuando uno empieza a determinar y a meterse más adentro, empiezan a surgir cosas que son por ahí cuestiones para corregir, no porque se hagan, incluso a veces sin querer se hacen, o porque es la tradición de la institución, no por otra cosa, y me parece una temática más que interesante. Así que la verdad que gracias por habernos compartido su experiencia. Por mi parte, nada, agradecerles de nuevo, y seguramente seguimos en contacto. Ahora en un ratito empieza otro panel, así que los esperamos ahí también, que nos puedan acompañar. Que tengan todos buen día. Bueno, muchas gracias. Muchas Hasta pronto. gracias, adiós. Yes.